Capítulo. No la considero hija mía, comprende, pero de todos modos no soy capaz de dejarla a cargo de personas extrañas. Arreglaré las cosas de manera que pueda vivir como se le antoje. Más no quiero saber nada de ella. Nunca hubiera imaginado una cosa así. Es terrible, terrible. Se encogió de hombros, sacudió la cabeza y alzó los ojos. Era el príncipe Mijaíl Ivanovich, CCH, un hombre sesentón, quien hablaba así con su hermano menor, el príncipe Piotr Ivanovich, de 50 años, mariscal de la nobleza de esa provincia. La conversación tenía lugar en la ciudad provinciana, a la que se había ido el hermano mayor desde San Petersburgo, al enterarse de que su hija, que huyera un año atrás, se había instalado ahí con su criatura. El príncipe Mijaíl Ivanovich era un anciano apuesto, lozano, de cabellos grises y hermoso rostro, de expresión altiva. Su familia constaba de su esposa, una mujer vulgar, que a menudo reñía por él por cualquier nimiedad de su hijo, un muchacho despilfarrador, jerarquista, aunque decente, según decía el viejo, y de sus dos hijas, la mayor, que se había casado bien y vivía en San Petersburgo, y la pequeña, Lisa, su favorita, que había huido de casa hacía casi un año, apareciendo por aquellos días con su criatura en aquella lejana ciudad provincial. Piotr Ivanovich hubiera querido preguntar a su hermano en qué condiciones se había marchado Lisa y quién era el padre del niño, pero no se atrevió. Aquella misma mañana, cuando su mujer demostró compasión a su cuñado, Piotr Ivanovich había podido ver el sufrimiento en aquel rostro de Mijaíl Ivanovich, los esfuerzos que hacía por ocultarlo, bajo una expresión de altivez, y que, para cambiar de conversación, le había preguntado cuánto pagaba por el piso durante el almuerzo, rodeado de familiares e invitados, que se había mostrado burlón e ingenioso, como de costumbre. Solía tratar altivamente a todo el mundo, exceptuando a los niños, a quienes mostraba gran afecto. Sin embargo, era tan natural que todos parecían concederle el derecho de mostrarse altivo. ¿Quién es? C. Small Mitchell. El príncipe reconoció la voz de su cuñada, hizo una mueca y volvió a ponerse la dentadura. Y mientras se preguntaba qué diablos podría necesitar, exclamó: en 3. Su cuñada era una mujer dulce y tranquila que obedecía en todo a su marido. No obstante, algunos la consideraban estrambólica y otros incluso tonta. Aunque se trataba de una mujer bastante bien parecida, siempre iba despeinada y mal vestida. Y a veces, con gran asombro, Piotr Ivanovich y de los conocidos exponía unas ideas muy extrañas, nada aristocráticas, que no cuadraban en absoluto con la esposa de un mariscal de la nobleza. Vos proveéis mais Hanem Rice Pass, Hellbows and the Pants, expresó diciendo de la manera con la falta lógica que le era propia. De apreciar, replicó Mijaíl Ivanovich. El acercó un sillón con habitual cortesía, un tanto exagerada. ¿Sana para mostrar un post?, añadió sacando un cigarrillo. Escuche, Michal. No he de decirle nada desagradable. Solo quería hablarle al respecto de Lisa. Mijaíl suspiró. Probablemente eso le resultaba doloroso, pero no tardó en recobrarse y, sonriendo con una expresión cansada, dijo: mi conversación con usted solo puede hablar de un solo tema, y precisamente sobre el que quiere hablar. Al pronunciar estas palabras, evitó mirar a su cuñada, así como nombrar el tema de conversación, pero ella, la mujer recordeta y bien parecida, no se turbó, y continuó mirando a Mijaíl con sus ojos azules, bondadosos y suplicantes. Michel, mon ami, apiádese de ella. Lisa también es una persona, añadió con profundo suspiro, lo que el mismo de Mijaíl. Nunca lo he dudado, replicó este, con una sonrisa desagradable. Es su hija. Lo era.
Pero, querida Aline, ¿a qué viene esta conversación? Usted tiene que verla. Quería decirle que el culpable de todo, el príncipe Mikhail Ivanovich, se arrebató y su rostro se le tornó terrible. No hablaremos más, por Dios. Ya he sufrido bastante. Ya no me queda más que el deseo de crearle una situación tal que no sea una carga para nadie, que no tenga ninguna clase de relaciones conmigo y que viva su propia vida. Nosotros seguiremos nuestra existencia familiar, ignorándola por completo. Quiero que sea así. Siempre habla de usted con su propio yo. Ella también tiene su yo. Nadie lo duda, pero querida Aline, le ruego que dejemos este tema. Me resulta demasiado doloroso. Alexandra Dmitrievna guardó silencio y movió la cabeza. Masha opina lo mismo, refiriéndose a la mujer de Mikhail Ivanovich. Exactamente igual. Alexandra Dmitrievna chascó la lengua. Esos lacios abominables, dijo, pero no se fue. Guardó silencio durante un rato. Piotr me dijo que le propone usted dar dinero a la mujer que la hospeda. ¿Sabe las señas? Sí. Entonces no lo haga por medio de vosotros. Vaya usted mismo y fíjese bien en cómo vive. Si no quiere verla, probablemente no la verá. Él no se encuentra allí. No hay nadie en la casa. El príncipe se estremeció de pies a cabeza. ¿Por qué me atormenta? Su actitud no es hospitalaria. Alexandra se puso de pie y pronunció enternecida y con la voz dominada entre lágrimas. Es tan buena y digna de lástima. El príncipe se había levantado y esperaba así que su cuñado terminase de hablar. Ella le tendió la mano. Michel, eso no está bien, murmuró, abandonando la distancia. Después de todo esto, Mikhail Ivanovich pasó un largo rato por la alfombrada habitación, que habían convertido en el dormitorio para él, y, haciendo muecas y estremeciéndose, exclamaba, ¡ay, ay! Pero al oír su propia voz, se asustaba y volvía a guardar silencio. Lo atormentaba el orgullo ofendido. La hija de Mikhail Ivanovich, que había sido educada desde casa de su madre, la celebrada vacía Juliana, la cual recibía en su casa a la emperatriz, la hija de Mikhail Ivanovich, que había pasado su vida como caballero, sin tacha ni reproche. El hecho de que tuviera un hijo natural de una francesa al que había instalado allí el extranjero no mengaba en absoluto la elevada opinión que tenía en sí mismo. Y aquí que de pronto su hija, por lo cual no había hecho lo que debe hacer cualquier padre, la había educado perfectamente, dándole posibilidad de entre elegir un partido de la mejor sociedad rusa, sino a la que adoraba y a la que se enorgullecía. Lo había mancillado y ahora no podía mirar a nadie a la cara sin sentirse avergonzado. El príncipe recordó la época en que no solo trataba a su hija como un miembro de la familia, sino que la profesaba con un amor muy tierno y se sentía orgulloso de ella. La recordó tal y como era a los 8 o 9 años, una chiquilla inteligente, graciosa, vivaracha, de los ojos negros y brillantes y de los cabellos rubios que le hacían caer por la espalda, huesuda. Subírsele a las rodillas y echando los brazos hacia el cuello, le hacía cosquillas, riendo a carcajadas y sin hacer caso a sus protestas. Después lo besaba en la boca, en los ojos y en las mejillas. El príncipe era enemigo de toda expansión, pero esto lo enternecía y a veces se entregaba a ella, y en aquel momento evocó los ratos agradables que pasaba acariciando a su hija. Y este ser de antaño al que le fuera tan querido había podido convertirse en lo que era ahora, un ser en el que no podía pensar sin sentido de repulsión. Evocó la época en la que Lisa se hizo mujer,
y en el sentimiento especial de temor y ofensa que experimentaba al notar los hombres que la miraban. Recordó los celos que sintiera hacia ella cuando venían a ver, vestida con traje de noche, su actitud coqueta, porque sabía que estaba bella, así como cuando la veía en los bailes, siempre daba miedo que dirigieran miradas impuras. En cambio ella no comprendía esto, y esto le parecía alegrarse. Es una idea equivocada creer en la pureza de una mujer, pensó. Al contrario, no sabe lo que es la vergüenza. No la tiene. Recordó también en el que él comprendiera el motivo, que su hija había rechazado magníficos pretendientes, y que al frecuentar la sociedad apasionaba cada vez más su propio éxito. Pero eso no podía durar mucho. Transcurrieron 3 años. Todos la conocían, era bella, pero no estaba ya en su primera juventud, y se convirtió en un accesorio habitual de los bailes. Mikhail Ivanovich presentía que se iba a quedar soltera, y no deseaba más que una cosa, casarla cuanto antes. No había podido ser brillantemente altanera y provocativa. Al recordarla ahora experimentó un sentimiento de ira hacia ella. Había rechazado tantos hombres decentes para caer luego en este horror. ¡Ay, ay! Gimió de nuevo y deteniéndose, encendió un cigarrillo. Empezó a pensar en la manera de entregarle el dinero y cómo iba a arreglárselas para prohibirle que fuera a verlo. Pero recordó de nuevo que hacía relativamente poco Lisa tenía ya más de 20 años. Había coqueteado con un chiquillo de 14, un paje, al que le habían invitado a su casa de campo. Había enloquecido al muchacho, el cual lloraba a lágrima viva. Replicó a su padre en su actitud fría e incluso grosera, cuando para poner fines estúpidos amoríos, mandó al muchacho que se fuera. Desde entonces las relaciones con su hija, frías de por sí, se enfriaron más. Era como si la muchacha se considerase ofendida por algo. Tenía yo más razón que un santo. Sostiene la naturaleza malvada e impródiga, pensó. Finalmente, recordó el horrible momento en el que recibió su carta de Moscú. Escribía que no podía volver en las condiciones en las que estaba y que era una mujer perdida y desgraciada, y rogaba perdonarse y le olvidase. Evocó asimismo las desgarradoras conversaciones que tuviera con su mujer, así como suposiciones de las suposiciones clínicas que finalmente le hicieron realidad. La desgracia había sido en Finlandia, donde habían mandado a Lisa por una temporada a casa de una tía suya. El culpable, un estudiante sueco casado, era un hombre insignificante, vacío, miserable. Ahora recordaba todo esto dando pasos por la habitación y pensaba en el amor que había profesado a su hija. Se horrorizaba por su caída, incomprensible para él, y la aborrecía por el dolor que le había causado. Al pensar en las palabras de su cuñada, trató de imaginarse el modo de perdonar a Lisa, pero en cuanto surgió su propio yo, su corazón se invadía de sentimiento y de repulsión, de ofensa y orgullo. Volvió a emitir un gemido y trató de pensar en otra cosa. No, esto es imposible. Le daré el dinero a Piotr y para que él se encargue y se lo entregue mensualmente. Yo no tengo hija. De nuevo lo embargó en una extraña y confusa sensación que lo atormentaba sin cesar, una especie de entrenecimiento al recordar el cariño que le había profesado su hija, y una ira atormentadora por lo que el dolor le había causado. Capítulo 2. En el último año, Lisa había sufrido incomparablemente más de lo que sufriera en 25 precedentes.
Durante ese año se reveló repentinamente vacía que había sido su vida anterior, y vio de un modo claro la bajeza de la existencia que le llevara entre la alta sociedad petersburguesa, así como su casa, donde lo mismo que los demás disfrutaba de una vida animal, y aunque tan solo superficialmente, sin llegar a caer en sus profundidades. Durante los primeros 3 años las cosas marcharon bien, pero luego los bailes, las baladas, los conciertos, las cenas, los peinados y los trajes de noche que realzaban la belleza de su cuerpo, los pretendientes, unos jóvenes y otros de edad, pero todos iguales, que parecían saberlo todo y tener derecho de aprovecharse y de reírse de cuanto tuvieran delante. Los meses de verano en el campo, los mismos paisajes que solo proporcionaban placeres superficiales, la música y la lectura que planteaba los problemas de la vida, pero no los resolvía. Cuando todo esto duraba ya 7 u 8 años sin prometer cambio alguno, iba perdiendo cada vez más el encanto. Lisa se sumió en la desesperación y deseo de la muerte. Sus amigas procuraron atraerla hacia las actividades benéficas, y entonces vio la miseria auténtica que repelía, y la miseria fingida, aún más digna de lástima y repulsiva, así como la terrible frialdad de las damas del patronato, que llegaban en sus coches, avalados en miles de rublos, vestidas con lujosos atuendos, y se sintió aún más desesperada. Deseaba hallar algo auténtico, vivir y no juzgar la vida. El mejor de sus recuerdos era el amor que sintiera por un cadete, al que llamaban Coco. Había sido un sentimiento bueno y honesto, pero yo no podía ver nada semejante. Cada vez estaba más triste, y cuando fue a Finlandia, a la casa de su tía, se encontraba en ese estado de ánimo. El nuevo ambiente, la naturaleza y la gente, tan distinta, todo le resultó interesante y atractivo. No hubiera podido decir el día que comenzó aquello. En casa de su tía había un invitado de nacionalidad sueca. Solía hablar de su trabajo, de su pueblo y de su novela que estaba escribiendo. Lisa ignoraba cuándo y cómo habían empezado aquellas miradas y aquellas sonrisas, cuyo sentido no hubiera podido expresar por medio de palabras, pero que según ella sobrepasaban todo lenguaje. Les revelaban a ambos no solo sus almas, sino también unos misterios magnos e importantísimos comunes a toda la humanidad. Gracias a estas sonrisas, cada palabra pronunciada por el sueco adquiría un significado grandioso. Y también la música, siempre que la veían juntos cantaban a dúo. Lo mismo ocurría con los libros, leídos en voz alta. A veces discutían defendiendo cada uno su opinión, pero bastaba que se encontrasen sus ojos y se sonrieran para que la discusión cayese por tierra, mientras el sueco y Lisa elevaban a unas regiones que solo estaban reservadas para ellos. Lisa no sabía cuándo había sucedido esto, ignoraba cómo y cuándo había surgido el diablo entre esas miradas y estas sonrisas, envolviéndolos a ambos al mismo tiempo, pero cuando tuvo miedo, los hilos invencibles que se unían estaban entrelazados y ya, con tal fuerza que se sintió impotente para liberarse, y puso sus esperanzas en él, en su caballerosidad. Esperaba que el sueco no se valiera de su fuerza, aunque esto era lo que deseaba vagamente. Su importancia para luchar se acentuó debido a no tener a qué aferrarse. Su vida mundana, tan superficial y falsa, se había vuelto odiosa. No quería a su madre y se imaginaba que a su padre lo habían apartado de sí. Deseaba ardientemente vivir la vida y no jugar a vivir, y se representaba
la realización de sus sueños en el amor, en un amor completo de mujer a hombre. Su naturaleza saludable y apasionada la arrastraba a lo mismo. Lisa creía que la verdadera vida estaba en él, en ese hombre de alta y apuesta figura, de caballeros rubios y tiesos mostachos, bajo los que resplandecía una sonrisa atractiva y poderosa, en el que veía la promesa del mejor que existe en el mundo. Así pues, esa sonrisa y sus miradas, esas esperanzas y esas promesas que algo magnífico e irrealizable la condujeron a lo que debían conducirla, inevitablemente. Y de pronto todo lo que parecía encantador, espiritual y alegre, todo lo que estaba lleno de esperanza, se tornó repulsivo, brutal, triste y desesperante. Lisa le miraba a los ojos, trataba de sonreír, de disimular, de hacer ver que no temía nada, que así debía ser, pero en el fondo de su alma le constaba que todo se había echado a perder, que el sueco no encerraba lo que había buscado. Este algo que poseían ella y Coco le dijo que escribiera a sus padres pidiéndole en matrimonio. Él se lo prometió, pero en la próxima entrevista le comunicó que no podía hacerlo enseguida. Lisa leyó en sus ojos una expresión tímida que le hizo sospechar aún más. Al día siguiente recibió una carta del sueco. Le confesaba que era casado. Su mujer lo había abandonado hacía mucho. Se acusaba de ser culpable y le pedía que lo perdonase. Lisa lo llamó para decirle que lo amaba y que aunque fuera casado, se consideraba ligada a él para siempre y que no lo abandonaría. Cuando se volvieron a ver, el sueco dijo a Lisa que carecía de bienes, que sus padres eran pobres y solo le podía ofrecer una vida penosa. Lisa respondió que no necesitaba nada, estaba dispuesta a seguirle a donde quisiera. El sueco la disuadió aconsejándole que esperase, pero los continuos disímulos, las entrevistas fortuitas y la correspondencia secreta la hacían sufrir. Insistió en partir ahí. Cuando finalmente se marchó a San Petersburgo, el sueco le escribió unas cuantas veces, prometiéndole que iría a reunirse con ella, pero después dejó de escribir y desapareció. La muchacha trató de vivir lo mismo que antes, pero fue imposible. Empezó a sentirse mal, y aunque pusieran a tratamiento, su estado empeoraba constantemente. El día en que se convenció que no podía ocultar lo que iba a sobrevivir, decidió suicidarse, y quería hacerlo a modo que la muerte pareciera natural. Se procuró veneno y lo hubiera tomado, a no ser porque el momento que se disponía a hacerlo, interrumpió en la habitación su sobrino, el hijo de su hermana, un niño de 5 años. Venía a enseñarle un juguete que acababa de regalarle su abuela. Lisa atendió al niño y repentinamente estalló en sollozos. Pensó que hubiera podido ser madre si el sueco no hubiera estado casado, y la idea de la maternidad la obligó a reconcentrarse y a pensar en su vida auténtica, y no en lo que pensarían y dirían de ella los demás. Le parecía fácil suicidarse, teniendo en cuenta la opinión de la gente, pero por ella misma le resultaba imposible. Tiró el veneno y abandonó la idea del suicidio. Desde entonces empezó a vivir su vida interior, que aunque atormentadora, era una vida auténtica, y ya no pudo ni quiso apartarse de ella. Empezó a rezar,
No lo hacía desde hace mucho tiempo atrás, pero eso no lo había aliviado. No sufría por sí misma, sino por el dolor de su padre, al que comprendía y compadecía. Sin embargo, no la veía el medio de evitarlo. Su vida transcurría así, por espacio de varios meses, cuando de repente sobrevivió un acontecimiento que pasó inadvertido por los demás, transformando por completo su existencia. Un día, mientras hacía una manta de punto, sintió una extraña sensación dentro de sí, así como si alguien se moviera en sus entrañas. No puede ser, exclamó, quedando petrificada, con el ganchillo y la labor entre sus manos. Al cabo de un rato sintió de nuevo aquel asombroso movimiento dentro de sí. Era posible que fuera una criatura, niño o niña, olvidándolo todo, olvidando la vileza y la mentira del sueco, la irresponsabilidad de su madre y el dolor de su padre. Sonrió, pero no con la sonrisa abominable con la que solía corresponder a las que su amante, sino con una sonrisa pura, radiante y alegre, y se horrorizó de haber podido matarlo a él, al suicidarse. Se concentró preguntándose dónde iría para ser madre, una madre desgraciada y digna de lástima. Pero madre, al fin, después de haber una serie de proyectos y arreglarlo todo, se instaló en una lejana ciudad de provincia, donde esperaba estar alejada de los suyos, pero para desgracia suya nombraron gobernador de dicha ciudad a un hermano de su padre, cosa que nunca se hubiera podido figurar. Hace ya 4 meses que vivía en una casa de una comadrona llamada María Ivanova, cuando se enteró que sus tíos se hallaban en la misma ciudad y se dispuso a marcharse. Capítulo 3. Villak Ivanovich se despertó temprano sin esperar nada, se dirigió al despacho de su hermano para entregarle una cantidad de dinero que le recogió diera mensualmente a su hija. Luego, entre otras cosas, se informó que cuando salía del tren hacia San Petersburgo, la salida era a las 7 de la noche, de manera que le daba tiempo para comer antes de marcharse. Después de tomar café en compañía de su cuñada, lo cual no hizo alusión a lo que le era tan doloroso, limitándose a mirarlo de cuando en cuando, con expresión tímida, siguiendo una costumbre saludable, fue a dar un paseo habitual. Alexandra Dmitrieva lo acompañó hacia el vestíbulo. Michel, vaya al parque municipal. Se está muy bien ahí. Además se encuentra cerca de cualquier sitio, dijo, acompañada de una mirada lastimera, el semblante irritado de Villak Ivanovich. Este siguió su consejo. Fue al parque municipal. Pensaba en la tontería, la terquedad y la dureza de corazón de las mujeres. No me compadece, se dijo, recordando a su cuñada. ¿No puede comprender mis sufrimientos? Y Lisa sabe perfectamente lo que eso supone para mí, lo mucho que sufrió, este terrible golpe al final de mi vida. Probablemente se acortará por su culpa. Claro que es preferible que llegue la muerte soportar a tales sufrimientos. Y todo eso por les Maux. ¡Ay!, exclamó, sintiéndose invitado por un sentimiento de odio y de ira ante la idea de que
se abriría en la ciudad cuando todos se enterasen. Quiso ir a ver a Lisa y decírselo todo. Era necesario que supiera el alcance que tenía su proceder. Se encuentra cerca de cualquier sitio, se dijo, mientras sacaba su libro de notas y leía lo siguiente: Señora Abramova, Viera Ivanova Selvertova, calle Kujonaya. Lisa vivía con un apellido supuesto. El príncipe se dirigió hacia la salida del parque y adquirió un coche. ¿Por qué? ¿Quién pregunta, señor?, inquirió María, la comadrona, cuando Millash Ivanovich hubo llegado al relleno de la estrecha, empinada y maloliente escalera. ¿Vive aquí la señora Selversova? ¿Viera Ivanova? Sí, pase. Acaba de salir. Ha bajado a la tienda, pero vendrá enseguida. Millash Ivanovich entró en su saloncito. En pos de una gruesa comadrona, le pareció que le daban una puñalada cuando oyó que los desagradables gritos de un recién nacido, que provenían de la habitación conseguida. María se retiró a excusarse. Millash Ivanovich la oyó mecer al niño. Cuando lo hubo tranquilizado, regresó al salón. El niño de Viera Ivanova volvió enseguida. ¿Quién es usted? Es mejor que vuelva luego, replicó el príncipe, disponiéndose a marchar. Hasta tal punto la atormentaba la idea de aconsejarse con su hija. Le parecía imposible llegar a un acuerdo, pero de pronto resonaron unos pasos rápidos y leves en la escalera, y el príncipe reconoció la voz de Lisa, que decía: María, ha llorado el pequeño. De pronto Lisa vio a su padre, dejó caer al suelo el jatillo que llevaba en las manos. Papá, exclamó, y se detuvo en el quicio de la puerta, palideciendo y estremeciéndose de pies a cabeza. El príncipe parecía inmóvil mirándola. Lisa había adelgazado, tenía ojos más grandes, la nariz más afilada, las manos muy enjuntas. Su padre no sabía ni qué decir ni qué hacer. En aquel momento olvidó lo que pensara acerca de su oprobio. Solo tenía lástima de ella. La compadencia porque había adelgazado, porque iba mal vestida y sobre todo porque su rostro lastimoso tenía una expresión suplicante mientras clavaba los ojos en él. Papá, perdóname, pronunció, acercándose al príncipe. Perdóname tú a mí, replicó éste, y sollozando como un niño, la cubrió de besos el rostro y las manos. La compasión por su hija reveló al príncipe su propio yo, y al darse cuenta de cómo lo habían sido en realidad, comprendió hasta qué punto era culpable ante ella por su que perdonar, sino por el contrario pedir que la perdonasen. Lisa lo condujo a su habitación, le contó la vida que hacía, pero no le enseñó a su hijo, ni mencionó nada por el pasado. Sabiendo que esto era doloroso, el príncipe le dijo que debía instalarse de otro modo. Es verdad, si pudiera ir a la aldea. Ya pensaremos en esto. Repentinamente se oyó en el llanto del niño al otro lado de la puerta. Lisa abrió desmesuradamente los ojos
y sin quitarlos del rostro de su padre se quedó perpleja e indecisa. «Tienes que darle el alimento», dijo Millav Ivanovich, frunciendo las cejas a causa del evidente esfuerzo que hacía para dormirse. La muchacha se puso de pie. De pronto le acudió la idea descabellada de enseñar al ser que más quería en el mundo aquel a quien consideraba tanto antaño. Pero antes de decirlo, miró al rostro de su padre. ¿Se defendería? La expresión del príncipe no era de enojo, sino de sufrimiento. «Sí, vete, vete», exclamó. «Gracias a Dios mañana volveré. Entonces decidiremos. Adiós, querida, adiós». Y de nuevo tuvo que hacer grandes esfuerzos para contener los sollozos que le apretaban la garganta. Cuando Millav Ivanovich volvió a casa de su hermano, Alexandra Dmitrieva le preguntó: «¿Qué hay?». «Pues nada». «¿La has visto?», preguntó Alexandra, adivinando por la expresión del príncipe que había ocurrido algo. «Sí», pronunció éste rápidamente, y de pronto se deshizo en lágrimas. «La verdad es que he envejecido y se he vuelto tonto», añadió al tranquilizarse. Millav Ivanovich perdonó a su hija, la perdonó sin reservas, y gracias a esto pudo vencer el miedo que tenía a la opinión que formaban de él. Instaló a Lisa en casa de una hermana de Alexandra que vivía en una aldea. Iba a verla a menudo, pasaba temporadas con ella, y no solo lo quería como antes, sino mucho más, pero evitaba ver al niño, y no era capaz de vencer el sentimiento de repulsión, de asco, que le inspiraba. Esto constituyó la fuente de sufrimiento de Lisa. Fin.